Hi, friends. Good morning, or good afternoon, or good evening, whatever the time it is. Hoy vamos a empezar la unidad uno del Top Notch Fundamental, primer nivel de la serie Top Notch. Para empezar, voy a enseñarle cómo abrir el libro digital en la carpeta de Top Notch. Abrimos la carpeta de Top Notch y hay varias carpetas, pero vamos a bajar hasta donde aparezca el segundo icono de Internet. Este es el primero que dice Index, índice, y este es el segundo. Le damos clic allí. Entonces se abre la página de internet, como si tuviese internet. Página sea de Internet Explorer o Google Chrome, el explorador que tengas. Le das clic en la portada. Le das saltar aquí. Acá está la portada, cover, portada, y entonces aquí están los contenidos. Los objetivos de aprendizaje, Welcome to Top Notch, que vimos anteriormente, y hoy vamos a empezar con la unidad 1, lección 1. Amplías de este lado. Y entonces ya ahí tienes para trabajar cómodo o cómoda con tu libro digital de Fundamental. El título de la unidad 1 es Names and Occupations. Vamos a colocarlo acá. Names and Occupations. Nombres y ocupaciones. Tell a classmate your occupation es la primera lección o el primer objetivo. Significa decirle a un compañero de clase tu ocupación. El segundo, identify your classmates. Identificar a tus compañeros de clase. Spell names, deletrear nombres. Voy a explicar desde lo más sencillo para que hasta un niño pueda entenderlo. Para abrir el audio, también lo voy a enseñar. Está en la misma carpeta donde está el libro. En la carpeta que tiene el nombre de MP3 Top Notch, MP3 Top Notch. Le damos allí y entonces allí están las carpetas por unidades. Tenemos la unidad 1, seleccionamos todo. Page 4. Exercise 1. Vocabulary. Occupations. Read and listen. 1, A teacher, 2, A student, 3, an architect, 4, an actor, 5, an athlete, 6, a musician, 7, an artist, 8, a banker, 9, a singer, 10. a flight attendant. Ok, entonces tenemos las 10 ocupaciones de la lección 1. A teacher, un maestro, un profesor. A student, un estudiante. An architect, un arquitecto. An actor, un actor. An athlete. Aquí está una pronunciación de la TH que les decía en el tutorial de pronunciación o del Welcome to Top Notch, que se pronuncia con el símbolo tita. Sería de esta manera, an athlete, o se representaría en el diccionario de esta manera. Athlete. Athlete, athlete, con el símbolo A, el símbolo tita y luego el IT, athlete. Recuerden que el símbolo tita es la pronunciación de la Z española, athlete. Entonces, yo les decía en el video tutorial del Welcome to Top Notch que cuando una palabra termina en consonante y la que le sigue empieza en vocal, se hace un enlace allí. Eso es el inglés, para que suene más fluido. An athlete. No se dice an athlete como usualmente lo haríamos, sino an athlete. Tenemos el número 6, a music. Music. Y aquí esta se va a pronunciar como una SH. Shan. A musician. Y se va a acentuar el stress que dicen en inglés. Iría en esta primera y sería musician. Número 7, an artist. Aquí la T se pronuncia como una R. La RT, cuando está seguida de una vocal, tiende a pronunciarse como una R. Artist, artist, an artist, a banker, a singer y a flight attendant. Flight attendant. En este caso la GH es muda. Entonces la I se diría fly, le sigue una T y luego le sigue una vocal A. Entonces quiere decir que la T está entre la vocal I y la vocal A. Y entonces por eso se pronuncia la T como una R y se pega flight attendant. El stress iría aquí. Attendant, flight attendant, flight attendant. Irían dos estrés, uno o dos acentuaciones fuertes, dos entonaciones fuertes. Uno en flight y el otro en ten. Flight attendant. Vamos entonces
Con la traducción de las ocupaciones: a teacher, un profesor; a student, un estudiante; an architect, un arquitecto; an actor, un actor; an athlete, un atleta; a musician, un músico; an artist, un artista; a banker, un banquero, una banquera; a singer, un cantante; a flight attendant, una aeromoza o azafata. Vamos a avanzar ahora con lo siguiente, que sería el uso del verbo to be. El verb be es lo primero que uno ve cuando empieza a estudiar el inglés. Lo dan desde séptimo grado o primer año hasta, bueno, la universidad. De hecho, es lo primordial al momento de aprender el inglés. Entonces, vamos a trabajar ahora con el verbo to be. Nos dicen en la escuela o en el colegio que tiene dos significados. Esos dos significados son ser y estar. Ahora, acá están en infinitivo. Cuando pregunto qué es un infinitivo es cuando el verbo no está conjugado, está en su condición original. Tiene la terminación en español ar, ir. Esa es la terminación de los infinitivos, ar, ir. En español, cuando un extranjero va a aprender el español, le enseñan que los verbos en español se clasifican en tres grupos: el primero, el segundo y el tercero. Por ejemplo, lo del primero son todos los que terminen en ar: cantar, jugar, llorar, saltar. Lo del segundo grupo, todos los que terminen en er, como comer, beber, correr, llover. Y los tercer grupos, los que terminen en ir, como incluso el mismo ir, dormir, vivir, reír, salir. Entonces, en este caso, to be, la palabra to be, tiene la terminación de ser, que es del segundo grupo; estar, que es del primer grupo. Pero el momento de nosotros conjugarlo en español, ya no va a terminar en ser, ya no va a terminar en estar. Por ejemplo, vamos a conjugarlo en español. Siempre suelo hacerlo con mis estudiantes para que lo entiendan mejor. A algunos les puede parecer tedioso, ya que muchos me dicen: profe, vamos a ver castellano. Yo pasé castellano con 10 y inglés lo pasé con 20. Bueno, lo que pasa es que eso ocurre cuando no nos explican bien nuestro español con sus términos gramaticales detallados. Es muy interesante. De hecho, yo aprendí el castellano cuando aprendí inglés. Entonces tenemos estos sujetos en español: yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, vosotros, que no lo usamos acá en América Latina, pero sí lo usan los españoles. Acá puede cambiar dependiendo si es femenino o masculino: nosotros o nosotras, ustedes, vosotros o vosotras. Y me faltó uno: ellos. Vamos a colocarlo antes de vosotros, que es más común: ellos o ellas. Vamos a conjugar cada uno de estos sujetos con estos dos verbos, con ser y con estar. Trabajando primero con ser. Cuando yo digo yo y lo quiero conjugar con el verbo ser, por supuesto que no digo yo ser, porque ser es cuando no está conjugado en su forma original, sino que diría yo soy. Esa es la conjugación correcta. Sonaría mal si digo yo ser Hernán, yo ser un estudiante. Entonces lo correcto es yo soy un estudiante, yo soy un profesor. Bueno, conjugándolo con el pronombre tú y el verbo ser, diría tú eres. Ya cambia. De hecho, el verbo ser es un verbo irregular. Conjugando él o ella, trabajan con la misma conjugación. Sería él es o ella es. En el caso de nosotros sería nosotros somos. En el caso de ustedes serían ustedes son. En el caso de ellos o ellas, comparten la misma conjugación: ellos o ellas son. Y en el caso de vosotros, que no lo usamos nosotros, se usa en el inglés, en el español de España o en el español antiguo. Entonces usan vosotros sois. Esa es la conjugación de vosotros con el verbo ser. Vamos ahora a conjugar estar. Entonces, con cada sujeto. Yo, en vez de decir yo estar cansado, digo yo estoy. En vez de decir tú estar triste, digo tú estás. En vez de decir él estar alegre, digo él está. En vez de decir nosotros estar listo, digo nosotros estamos listos. En vez de decir ustedes estar locos, diríamos ustedes están locos. En vez de decir ellos estar en la playa, diría ellos están en la playa. Comparten la misma conjugación que el de ustedes. En vez de decir vosotros estar entusiasmados en aprender inglés, diría vosotros estáis. Estáis. Ok, entonces tenemos en español en total serían 2, 4, 6, 8, 10. Este no lo contamos porque se repite. 12 conjugaciones para el verbo to be. Por eso es que cuando los anglohablantes o cualquier otro idioma
vienen a hablar el español, dicen el inglés, el español es horrible, es difícil. Muchas veces para muchos les es más fácil decir yo estar cansado, tú estar, él estar, porque no tiene que aprender todas esas conjugaciones. Mientras que en inglés simplemente son tres, entonces no hay razón para no entender el verbo to be si es lo más fácil. ¿Cuáles son las tres conjugaciones del verbo to be? Sencillo, son am, is y are. Muchas veces yo lo doy de esta manera para que no lo olviden. Am, are, is. Y le digo a los estudiantes, ¿cuál es el verbo to be? Y entonces lo pego y digo, amaréis. Por supuesto que no se pronuncia de esa manera, se pronunciaría am, are, is. Ya que hay que buscar la manera para que se aprenda lo más fácil. Muchas veces nosotros aprendemos por asociación, entonces si lo asociamos de esa manera, los tres pegados, nos puede ser más fácil. Ok, aquí tenemos mejor representado la estructura del verbo to be. Bueno, entonces tenemos acá de que I, este pronombre se pronuncia I, porque recuerdan en el tutorial 1 vimos que la vocal I se pronuncia I. Vamos a darle un repaso a las vocales. Decíamos que acá la A es A, la E es I, la I es I, la O es O y la U es you. Entonces, por eso vamos a pronunciar el pronombre I. El pronombre yo se va a pronunciar como la vocal U, you, que significa tú, segunda persona singular, o ustedes, segunda persona plural. También vamos a trabajar con el pronombre he. La H en inglés no es muda, sino que se pronuncia como una J. Entonces sería he. Tenemos también la SH es sh y la vocal I sería she, significa ella. Tenemos también we, nosotros o nosotras, y they, ellos o ellas. Hay un pronombre que no coloqué acá y es el pronombre it. Usualmente no se traduce porque se utiliza cuando ya sabemos, se usa solamente para una cosa o para un animal, para un género neutro. Por ejemplo, estamos hablando del perro. Decimos I have a dog, que diría yo tengo un perro. Y si quiero decir come mucho, o también podría traducirlo él come mucho, entonces ahí vamos a decir it eats a lot. Entonces en este caso podríamos traducir el eat como él, hablando del perro, o ella si hablamos de un animal hembra, pero usualmente no se traduce. También se usa para los tiempos, por ejemplo, it's Saturday. Solamente diríamos es sábado. Saturday. Entonces el it usualmente no se traduce, habrá caso en el que sí lo va a traducir con un pronombre él o ella. Y se usa solo en singular. El plural de it cuando hablamos de varias cosas es they. Tenemos que acá I va a trabajar solamente con am, entonces según la conjugación I am sería yo soy o yo estoy. He va a trabajar solamente con is, él es o él está. She y diría ella es o ella está. It con el is, pegado se diría it is y se traduce es o está. You va a trabajar con are, pronunciado corrido sería you are y va a significar tú eres, tú estás, en si es singular, o ustedes son o ustedes están si es plural. We are diría nosotros somos o nosotros estamos. They are diría ellos son o ellos están. Vemos acá en el libro de que también ellos trabajan con contracciones. I am an diría yo soy an. Pero el I am usualmente se contrae de esta manera en el inglés americano. Es informal, pero es más común. En el inglés británico muy poco se contrae. Cada vez que pronunciamos una M se deben unir los labios. Ejemplo acá se dice I'm, allí se pegan los labios. Entonces si vamos a decir soy an, entonces casi que se pega la M con la I'm an. I'm an. Esa es la contracción. I am cuando esté separado, I'm cuando esté contraído. You are cuando esté separado, you're cuando esté contraído. Entonces acá se diría you are an architect. Tú eres un arquitecto. O you're an architect. Diría lo mismo. He is a teacher. Él es un profesor. O he's a teacher. He's pegado. Él es un profesor. She is a singer. O she's a singer. Pegado. She's a singer. Ya saben que en las contracciones son I'm, your, his, she's, it's, we're y their. Esas son las contracciones. Todas estas que están acá. Son las contracciones. I'm, your, his, she's, it's,
where y there. Vamos a seguir acá. Pueden darle pausa para copiarlos si así lo desean. Si yo quiero hacer una oración acá, entonces yo lo haría de esta manera. I'm a teacher. Diría, soy un profesor. Ahora, hay una regla en inglés para pasar una oración a pregunta. Es muy sencilla. ¿Cuál es esa regla? Aparte de cambiar la entonación y cerrar el signo de interrogación, claro, si es escrita. Ahora, si es hablado, aparte de la entonación, hay que colocar el verbo primero. Vamos a identificar cuál es el verbo to be que está en esa oración. En este caso, es este que está contraído, es el mine, el am, perdón. Entonces, colocaríamos primero el verbo, luego el sujeto, que es I, y luego el complemento, que es a teacher. Y esa sería la pregunta. ¿Am I a teacher? Diría, ¿soy yo un profesor? Si aquí hago otra oración y digo, you're a student, you are a student, tú eres un estudiante. Quiero pasar la pregunta. ¿Qué voy a hacer? Identificar cuál verbo to be está allí. En este caso, ere. Ere es la contracción de are, entonces voy a pasar are primero. Are you a student? Are you a student? Si tengo otra oración acá que diga, por ejemplo, un nombre propio, Luis is a lawyer. Lawyer es abogado. Quiero pasar la pregunta. Digo, ¿is Luis a lawyer? Porque el verbo que estoy usando acá es is. ¿Is Luis a lawyer? Si uso el pronombre we y digo, we are architects. We are architects. Nosotros somos arquitectos. Entonces, en pregunta sería, ¿are we architects? Esa sería la forma. Ahora, en inglés cuando es plural se coloca una S, si estamos hablando del sujeto. En inglés, el artículo a, que significa un o una, es indispensable cuando se esté hablando en singular. Es por eso que acá aparece a teacher, a student o a student, an architect. Ahora, aquí tratan de no cometer este error de decir a student. Empieza en una consonante s, a student, no a student. Porque si fuese una E, entonces se colocaría la N acá, pero es a student, an architect, an actor, an athlete, a musician. El artículo indefinido se usa mientras estemos hablando de una ocupación en singular. Ahora, la A se usa cuando la palabra que le sigue empiece en consonante, en este caso teacher. En este caso es una S, a student. En este caso la es una vocal, entonces por eso es que se usa la N. Porque si no, habría como un vacío, diría a architect. A architect no suena bien. Lo correcto es que haya esta N para enlazar y diga an architect, an actor porque empieza en vocal, an athlete porque empieza en vocal. Acá como es una consonante dice a musician. Acá es una vocal, ya no es una consonante, entonces sería an artist. Acá es una consonante, diría a banker. Acá es una consonante, a singer. Una consonante acá, a flight attendant. Entonces, no olviden colocar el artículo a o an, que significa un o una, mientras sea singular. I'm a teacher. En español decimos soy profesor, podemos omitirla, pero en inglés es necesario. You're a student, hablamos en singular. Luis is a lawyer, hablamos en singular. Pero acá estamos hablando de nosotros, ya es plural, entonces no se usa. Sería incorrecto que diga we are a architects o an architects, no es correcto. Para negar en inglés es muy sencillo también. A diferencia de español, ya que nosotros en español usamos el no antes del verbo. Nosotros decimos, yo no soy profesor. En inglés no se dice yo no soy, sino que se dice yo soy no. Y ese no debe ir con T. Se diría, I am not a teacher. Yo soy no un profesor. Por supuesto que se traduciría, yo no soy un profesor. Corrido diría, I am not a teacher. Contraído, dices, I'm not a teacher. I'm not a, la T está entre vocales, por eso se pronuncia Nora. I'm not a teacher, para hablar fluido. La segunda, acá dice, you're a student. Negativo diría, you're not a student. You're not a student. La que sigue, Luis is a lawyer. O en negación diría, Luis isn't a lawyer. Ahora, hay dos formas de negar con todos los sujetos, excepto con el primero. Perdón, las dos formas de contraer una negación. Aparte de your, aquí se está contrayendo sujeto-verbo. También puedes contraer verbo con el adverbio not. Sería de esta manera. You aren't a student. You aren't a student. You're not a student o you aren't a student. Igual acá, yo puedo decir Luis isn't a lawyer o
O si uso el pronombre he, contraigo el pronombre con el verbo. Digo, he's not a lawyer, he's not a lawyer. O puedo decir, he isn't a lawyer o he's not a lawyer. Hablando del último pronombre, we are architects, entonces en negación sería we aren't. Claro, ustedes también lo pueden decir separado, eso no es obligatorio. Solo que en inglés americano suele contraerse todo. We are not architects. Así sería en su manera sin contraer original. Contrayendo se diría we aren't architects. O también podríamos contraer el sujeto con el verbo y decir we're not architects. Ambos están correctos. We're not architects. Veámoslo acá. I am not Jen. No soy Jen. En su forma original, pero también se puede contraer I'm not Jen. Este es el único que no se puede contraer el verbo am con el not. Del resto, are sí se contrae con el not, is sí se contrae con el not, pero am con not no se contrae. Diría entonces I am not Jen o I'm not Jen. You are not an artist. Tú no eres un artista. You're not an artist. O you aren't an artist. En el tercer caso sería he is not a student. Él no es un estudiante. He's not a student. O he isn't a student. She is not a banker. She's not a banker. O she isn't a banker. Ahora, en el inglés americano, muchas veces suele omitirse la T cuando está entre N y vocal. Eso ocurre en el caso del número 20, que todos lo conocen. Se dice 20, pero también en el americano lo dicen 20. Es porque la T está entre N y vocal. En este caso ocurre lo mismo. He isn't a student. She isn't a banker. Llegaremos a eso más adelante. Vamos a seguir con la página siguiente. Acá dice, escribe el artículo a o an para cada ocupación. Ya sabes que a, la palabra que le sigue es una consonante. Si no sabes cuáles son las consonantes, en el abecedario son aquellas que no son vocales. Si las vocales son A, E, I, O, U, bueno, las consonantes son B, C, D, F, G, etc. Las que no son vocales. Entonces, A, para la palabra que le siga sea un sonido de consonante. Y an, cuando la palabra que le siga sea un sonido de vocal. Más adelante explicaré por qué digo un sonido para no confundirlos ahorita. Entonces, acá tenemos architect, student, consonante, banker, consonante, musician, consonante, singer, consonante, athlete, vocal. Lo hacen ustedes en su libro. Acá otra práctica. Ejercicio 6. Read the names and occupations. Write affirmative and negative statements. Lee los nombres y ocupaciones. Escribe oraciones afirmativas y negativas. Entonces acá tenemos 4 dibujos. Matt Damon es un actor, is an actor. Carlos Vives, un cantante. Hee-Yeon Lim, una música, y Constantina Tomescu, una atleta. Entonces, acá nos dan el ejemplo del primer caso. Una de las excelencias de este método es que para cada ejercicio que tienes que hacer te dan un ejemplo. Vemos acá dice Matt Damon. Entonces escriben el sujeto, no van a escribir el nombre, sino el sujeto. He's an actor. Punto. He's not an architect. An architect, perdón. Repito. He's an actor. Punto. He's not an architect. Entonces, una afirmativa según la ocupación que muestra acá y otra negativa con otra ocupación que él no sea. Carlos Vives sería he's a singer, punto, he's not a, y cualquier otra ocupación. He's not a musician, ejemplo. La tercera, Hee-Yeon Lim, entonces aquí el sujeto sería she's a, recuerden siempre usar el a o an dependiendo si la palabra que le sigue empieza con consonante o vocal. She's a musician, punto. She's not an artist. 4. Constantina Tomescu. Sería she's an athlete, punto. She's not a lawyer o she's not a teacher, cualquier otra ocupación que sea negativa. Vamos ahora a escuchar el conversation model. Dice, now you can tell a classmate your occupation. Ahora ya puedes decirle a tu compañero de clase tu ocupación. Espero que así sea. Vamos a escucharlo. Now listen again. Page 5. Now you can tell a classmate your occupation. Exercise 1. Conversation model. Read and listen.
What do you do? I'm an architect. And you? I'm a banker. Ok, what do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Esa es la traducción de what do you do. Aquí la D se pronuncia como una R, ya que hay una T y una D, que para ambos casos, cuando están entre vocales, se pronuncia como R. What do you do? What do you do? I'm an architect. And you? Soy arquitecto. ¿Y tú? I'm a banker. Vamos a repetir en inglés. Page Audio. 5. Exercise 2. Rhythm and intonation. Listen again and repeat. Then practice the conversation model with a partner. What do you do? What do you do? I'm an architect. And you? I'm an architect. And you? I'm a banker. I'm a banker. Correcto. Vamos ahora a la lección 2.